Estamos de regreso en Global 21 con el tema, no lo olvide, México, la cuarta transformación. ¿Por dónde empezamos? Esa admiración no es interrogante, con la idea de pensarlo proactivamente y no solo de esperar que un hombre lo haga todo. Estábamos hablando de la descentralización, Leo, y ponía yo el ejemplo de Villahermosa, una ciudad que parece en guerra, o salía de guerra. ¿Cómo poner una secretaría y que a partir de eso empieces a platicarnos lo que tú vislumbras? Pues es un intento inédito a nivel mundial. Lo más que se ha hecho es en países como Bolivia o Sudáfrica, donde se crean capitales para otros poderes. O Brasilia, aunque en Brasil es un caso particular porque Brasilia, todos los poderes se movieron a Brasilia. Exacto. Por ejemplo, en Sudáfrica existe una capital para el Poder Judicial. O Alemania, que después de la caída del muro se fue de Bonn a Berlín. Es correcto, pero dispersar, por así decirlo, toda la administración del Poder Ejecutivo en todo un país es algo que no se había, de lo que no hay noticia. Ahora bien, esto va a tener muchas implicaciones. Se ha hablado mucho de la implicación administrativa y económica, que obviamente no es menor. Sin embargo, también hay una implicación política. Es decir, le están quitando al centro del país, a la capital del país, pues los tomadores de decisiones se irán a otras partes. Entidades que son muy poderosas en cuanto a su capacidad de compra y de decisión de políticas públicas, como la Comisión Nacional del Agua, o Pemex, o el Instituto Mexicano de Seguro Social, van a dejar la Ciudad de México, y esto tendrá impactos muy fuertes porque, a querer o no, normalmente son organismos que tienen un gran poder político dentro de la del sector salud, por ejemplo. ¿Cuál es tu valoración, Leo, de esto? Es decir, porque lo que estás diciendo se me hace importante. Pues es algo que tomará mucho tiempo, es un tiro al vacío, básicamente nadie sabe cómo sucederá. Nunca se ha hecho, se ha hablado, justamente se han hecho anuncios de que esto será un proceso que tomará los 6 años del sexenio, es decir, no se espera que en 1 o 2 años ya se trasladen las secretarías, aunque también en contradicción se han anunciado que organizaciones como la Secretaría de Turismo se va a trasladar hacia Chetumal hacia inicios del próximo año. No se sabe todavía bien los qués y los cómo, pero será un esfuerzo inédito que implicará la mudanza de decenas o incluso hasta de cientos de miles de personas de la Ciudad de México hacia otras entidades, algo que no se había visto por lo menos desde el terremoto de 1985. Muy bien. Bernardino, tú ya nos dijiste los 3 aspectos que para ti son centrales en términos de la reforma constitucional. ¿Hay alguno que quieras agregar o ahondar, o entramos al asunto de los dos de ellos bien importantes: la reducción al financiamiento público a los partidos políticos, que también inclusive es una propuesta a través de Morena, y otra que es importantísima, yo creo, y sobre todo con todas estas campañas y con estas propuestas, la revocación del mandato, que es lo que no hemos hablado de ello, también importante. Esa revocación del mandato que decía en su momento como candidato López Obrador, decía 2 años y después 3 años, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esa revocación del mandato? Tiene que pasar por una reforma necesariamente constitucional y obviamente reglamentarla para que se pueda consultar a la ciudadanía en ese momento determinado si quiere que se continúe con esta administración o se tiene que cambiar. Es un tema que no se ha tocado, al menos yo no lo he escuchado en estos días, desde que ganó el 1 de julio, y que tendría que hacerlo porque está en una promesa de campaña en ese sentido. Entonces, ¿y entonces son 2 temas más? Sí, 2 temas más: revocación del mandato y reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Muy bien. Ahora, en este escenario, Bernardino, está el tema que yo mencioné desde el principio, los contrapesos. Es decir, por ejemplo, Morena, que ganó tanto electoralmente, se haría harakiri de algún modo, y cómo lo haría como autocontrapeso, cómo para que esto ocurriera, lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, reducción del poder legislativo y demás. Pues mira, por ejemplo, el financiamiento público, se está hablando que para el próximo año se le dará 1.500 millones de pesos a Morena. Exacto. Por ejemplo, entonces la mitad son 750,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces ya hay 750 millones, perdón, sí, de pesos, corrijo. Entonces ya hay un propósito, y así van a todos los partidos políticos. Van a financiar el próximo año, ¿qué van a financiar? No hay campañas, digamos, a nivel federal, sería hasta el 2021, y eso se empataría justamente también con la imagen, la promoción inclusive del partido Morena y de ese proyecto de transformación que se está planteando. Habría que ver y habría que reformar documentos básicos, la declaración de principios
principios, por supuesto, y el programa de acción de los partidos, o de este partido político y de todos los partidos políticos, porque vendrá una reestructuración. Al reducirle presupuesto público, tendrán que reestructurarse todos los partidos políticos que estén participando. Entonces es un tema fundamental. La revocación, por ejemplo, del mandato, que es otro de los grandes temas, bueno, pues son muchas de las promesas. Uno de los grandes planteamientos que se habla, al menos en este contexto, cambiar el Estado, tienes que cambiar también las políticas públicas. La Constitución habla de un Plan Nacional de Desarrollo, se habla de un Plan Nacional de Desarrollo en este caso, y ese plan, de acuerdo como está hoy actualmente, es sexenal. Es sexenal, pero además se tiene que presentar en diciembre y en enero, sobre todo, se tienen que recoger nuevas, digamos, aprobaciones de la ciudadanía cuando hagan las propuestas del gobierno actual, para que después cada Secretaría de Estado vaya conformando todos los programas sociales o programas públicos otra vez en este contexto, y hasta dentro de 6 meses se supone, dice la ley, se tendrán que aprobar. Entonces, estamos hablando de junio del próximo año. Entonces le quedarían 2 años y medio para ir probando, y ir comprobando, y ir dando muestras de que efectivamente toda la promesa se está cumpliendo. ¿Ves posible el asunto de la revocación del mandato? Bueno, pues si es una propuesta y es la idea de una transformación, se tendría que dar, ¿no? En esa parte, se tendría que ir, no postergando, sino cumpliéndose ya. O vigilar, y vigilando, y bueno, y tú lo decías muy bien, lo decíamos, lo sabemos bien, va a tener mayoría en el Congreso, reformar la Constitución, pasar por las 19 legislaturas de los estados, ¿no? Su aprobación en principio, o en su caso 17, tiene 19 hasta donde se sabe de Morena, ¿no? Entonces se dará esa aprobación, se dará esa transformación, ese cambio, y creo que es algo, una buena voluntad, una muestra de voluntad importante, que vea que realmente las siguientes propuestas se pueden lograr, algunas en corto plazo y otras son de muchos años, no de 6 años. Lo ¿no? que planteaba Leo. Daniel, uno de los asuntos, tú escogiste la línea de corrupción e impunidad, y relacionándolo con lo que nos decía Bernardino, uno de los problemas persistentes de la democracia mexicana es el corporativismo de Estado y hoy el neocorporativismo de partido. ¿Eso cómo lo relacionas tú con lo que está diciendo revocación del mandato, reducción del poder judicial? Bueno, es parte justamente del proceso de rendición de cuentas y del proceso de dispersión justamente del poder político. Sin embargo, yo quería recuperar algo que mencionaba Leo, que me parece muy relevante, que tiene que ver con este proceso de descentralización y que justamente tiene que ver con esta redistribución del poder político y también del poder económico. Porque la descentralización efectivamente primero supone problemas políticos, pues, supone muchísimos problemas pragmáticos de qué es lo que vas a hacer, pero es un punto central para poder empezar el proceso de pacificación del país, porque supone también detonar esas economías regionales, y es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en México. Si recuperamos, por ejemplo, la última medición del Coneval, en México existen 95 millones de personas en condiciones o de pobreza, o de vulnerabilidad social, o de vulnerabilidad económica. 95 millones de 125 millones que somos. El 75% de la población económicamente activa gana menos de 7,500 pesos al mes. Entonces, si no reactivas esas economías regionales, no vas a poder generar ningún proceso de pacificación, porque obviamente para que la gente deje de trabajar con el narco, pues necesita contar con oportunidades efectivas para hacer otra cosa. Bien, en términos de descentralización, yo recuerdo que leyendo sobre todo los primeros libros del futuro presidente de México, uno de los problemas que explican la situación actual de Villahermosa y de su zona urbana es el tráfico de información que llevó a conocer previamente, antes que todo la ciudadanía, los planes de desarrollo. Ahí hay una bomba política y económica, que es algo que se relaciona, Leo, con lo que decía Daniel, ¿no? Es decir, ya hicimos un plan increíble para Villahermosa, para Chetumal y demás, pero hay quien tiene esa información y que puede detonar un proceso, como ya ha ocurrido, de especulación de la propiedad, por ejemplo. De hecho, no sabemos qué va a suceder en cuanto a cómo se va a ver esa transformación, cómo se va a ver esa redistribución, es decir, se tomarán inmuebles ya existentes para llevar a las distintas entidades del Estado a sus nuevas sedes, se construirán ciudades administrativas como se ha realizado en algunas entidades. Entiendo que Guerrero y Guanajuato han creado ciertos complejos para albergar a sus organismos. Hidalgo. Eso queda no muy claro qué va a suceder. No hay mucha información y hay algo un apunte interesante en tanto a cuál es el impacto político. Lo que está haciendo también Andrés Manuel López Obrador está llevando el poder hacia los gobernadores y los está haciendo corresponsables. Si yo soy el gobernador de Guerrero y tengo la sede del IMSS como se ha prometido en mi capital, ya no puedo desentenderme. Si yo quiero
tendré la responsabilidad de darle seguridad y servicios a esa ciudad. Es decir, ya no voy a poder escurrir el bulto y voy a tener que responder por lo que suceda en cuanto si ocurre un ataque armado a la sede central del IMSS en Chilpancingo. Yo como gobernador me tengo que hacer corresponsable y creo que también está redistribuyendo responsabilidades hacia los gobernadores de los estados del país. Muy bien. Bueno, al final vamos a hacer una ronda de conclusiones, si nos permiten. Bernardino, la cuarta transformación, define cuál es tu punto de vista, porque aquí de algún modo hemos rehuido calificar, y está bien porque se trata de entender. Sí, la cuarta transformación, ¿por dónde pasa? Y hablamos de independencia, de reforma y de revolución, y hablamos de esta cuarta transformación, pues vemos nada más las constituciones. Hay que cambiar mucho la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y un principio fundamental, como bien conoce Luis, en este caso, no vulnerar los derechos humanos que ya están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Es el principio fundamental, la libertad de expresión, bien, la tolerancia a la opinión, a la crítica constructiva, por supuesto, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? No en contra de la moral, que es uno de los principios, exacto, que no se debe tocar en ese sentido, sino simplemente a la actuación pública de cómo se presentan y hasta dónde están logrando los objetivos. Muy bien, entonces si tenemos que esperar que haya libertad de expresión y que haya accountability ciudadana. Así es. ¿De acuerdo? Así bien, es. Muy bien, muy buena conclusión. Daniel, la cuarta transformación, corrupción, impunidad. Lamentablemente la vara está tan baja, digamos, en el problema de impunidad y de corrupción, que casi cualquier cosa que se haga va a ser un cambio. En México, nosotros tenemos 35 millones de delitos al año, y por cada 100 delitos que se cometen, 99 se quedan impunes. Nuestra tasa de impunidad es del 99%. Según la ENVIPE, ¿no? Porque son datos públicos. Exactamente, según la ENVIPE. Entonces, casi cualquier cosa que se haga va a ser un avance. Me parece que yo plantearía dos temas principales. Entre enero del 2007 y diciembre del 2017 tuvimos 239,000 muertos. Solamente de esos 239,000, 31,000 fueron del año pasado, 25 muertos por cada 100,000 habitantes, que es una tasa muy alta. En su peor momento, Chihuahua, por ejemplo, tuvo 182 muertos por año, que es una tasa prácticamente de guerra, ¿no? Chihuahua estuvo un tiempo en el que estuvo en guerra. Si tenemos menos muertos, si logramos empezar a bajar el número de muertos, esa es una transformación muy importante. Y si de la mano de eso generamos un proceso de redistribución, de cierta igualdad, si bajamos esos 95 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad económica, eso también será una transformación. Es decir, no milagros, sino realidades, claro, cuantificables. Leo, la cuarta transformación, que implicaría en términos de una descentralización real e institucional como esta. Básicamente implicará una redistribución del ejercicio del poder, sobre todo dentro del poder ejecutivo. Esto, la última vez que ocurrió fue en la década de los 20, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Básicamente el ejército, a través de políticas instauradas por Joaquín Amar, su secretario de Defensa, pudieron domar al ejército, lo pudieron controlar y convertirlo en una institución moderna y aislada de la ambición del poder político. Eso no se había visto, y creo que en buena medida lo que desea hacer Andrés Manuel López Obrador es redistribuir el poder en un proceso inverso, es decir, alejar a actores de poder dentro del poder ejecutivo, como los secretarios de Estado o los directores de organismos del Estado con gran poder político y económico, alejarlos del lugar donde se toman las decisiones. Y eso sí es una profunda transformación también del poder político en México. Muy bien, bueno, no se trata, por supuesto, de todo o nada. Muchas gracias. Estamos viendo que se trata de pensar, de poner ideas, de poner expectativas reales, cuantificables, y no sencillamente pues, de crear una lógica, digamos, religiosa y de feligresías, ¿no? Les agradezco mucho, estupendo programa. Gracias, sobre todo, por acompañarnos para entender, en especial a ustedes, y también a Leo Peralta, al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia y a Bernardino Esparza. Gracias también por ser Global 21. Como medio público creemos, con Nelson Traquina, que la misión informativa debe ser sustituida por otra, ayudar a mejorar la vida pública, y por eso estamos aquí tratando de entender. Síganos, sigamos conversando, ahora vía nuestras redes sociales. Una rica noche. Hasta pronto.